El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciéndoles: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha sido bautizado en el río Jordán. Ha sido ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha impulsado a ir al desierto para ser tentado por el demonio. Jesucristo lo ha vencido, lo ha derrotado. Y ahora Jesús viene a Nazaret, donde Él se ha creado. Es día de sábado y Jesús entra en la sinagoga como era de costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. A la gente que estaba capacitada se le daba la oportunidad de leer y de explicar los textos de la ley y de los profetas. Y en aquella ocasión se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje de Isaías 61, que dice así: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es un texto escrito por allá antes de Cristo, unos 5 siglos antes de Cristo. Habla del Mesías, habla de aquel que habría de ser ungido con el poder del Espíritu Santo, aquel que vendría a liberar al pueblo de Israel. Y ese es Jesús, que ha sido ungido ahí en el río Jordán. El Espíritu Santo le ha ungido. Y Jesús dice: para llevar a los pobres
la buena nueva. Jesús inaugura el reino de los cielos, anunciando la buena nueva, anunciando el reino de Dios. Y esa buena nueva es liberación. La liberación a los cautivos por el pecado. Ahora nosotros sabemos que buena nueva quiere decir que Dios pasa por alto el pecado de la humanidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres capaz, hermano, de creer en Jesús, el Padre perdona tus pecados, perdona tus faltas. Jesucristo para eso ha sido ungido, para liberar a los cautivos, porque el pecado cautiva, el pecado esclaviza. Jesús perdona pecados. Quien se encuentra con Jesús, quien acoge a Jesús, quien recibe a Jesús, Jesús le perdonará sus faltas, sus pecados. Jesús le sacará de la esclavitud, de la opresión. Dice, no viene aquí, pero también dice sanar los corazones heridos. Jesús también sana el corazón herido, los traumas, el rechazo, las heridas de la vida. Jesús sana de la amargura, del odio, del rencor, del resentimiento. Cuando Jesús viene a una persona, Jesús le lava, le limpia, le purifica el corazón. Jesús lo puede hacer. Le preguntaba a una persona que si Jesús puede sanar la psique, problemas psicológicos. Claro que Él puede sanar de traumas, de heridas, de marcas en la psique, en nuestra vida emocional, en nuestra vida mental. Jesús tiene el poder para liberarnos y restaurarnos totalmente. Dice que para traer la curación a los ciegos, a los que están en la oscuridad, pero también a los ciegos físicos. Jesús cura también las enfermedades, las dolencias, los malestares. Si tenemos una fe expectante, de seguro que el Señor también nos curará de enfermedades, de dolencias, de cáncer, de leucemia, de tumores. Jesús lo puede hacer, pues Él es el Mesías. Y una de las credenciales de este Mesías es la curación. Y ese Mesías está vivo, no ha pasado de moda, no ha perdido poder. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Si realmente Él es el Mesías, Él tiene que seguir sanando. No puede ser que solamente en aquel tiempo, porque inauguraba el reino de los cielos. Al contrario, si el reino de los cielos ha ido en aumento, en crecimiento, pues de seguro que su poder también. Jesús sigue sanando, hermano. Basta que estés en una comunidad que crea en milagros, que crea en el poder de Dios. De seguro que Dios se manifestará poderosamente y gloriosamente en tu vida. Dice que Jesús ha sido ungido para dar libertad a los oprimidos. El diablo es el que nos viene a oprimir. Jesús rompe los yugos que el diablo ha puesto en nuestras vidas. Porque Jesús le venció ahí en el desierto. Porque Jesús le venció a lo largo de su vida. Y finalmente en la cruz Jesús ha roto la autoridad y el poder de Satanás. Y por eso ahora Jesús nos puede liberar de la opresión diabólica, maligna, de brujerías, de hechicerías, de maleficios y de toda clase de males. Porque Jesús está por encima del poder del demonio. Jesús le ha vencido. La palabra de Dios dice que Él apareció o se encarnó para deshacer las obras del diablo. Jesús lo puede hacer. Basta que le abras tu corazón y dejes que obre en ti. Jesús romperá los pactos que hayas hecho, las maldiciones que puedas tener, las brujerías que te hayan hecho. Jesús romperá los yugos, las amarras que el demonio haya puesto en tu vida, porque para eso Él ha sido ungido. La salvación que Jesús trae es integral. Cura las enfermedades físicas, cura las enfermedades del alma, del espíritu, de las opresiones malignas, de todo. Y proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia era cada 50 años.
Y era un tiempo de gloria, era un tiempo de felicidad, era un tiempo de libertad, de paz. Todo el mundo esperaba ese año de gracia, porque era un año de liberación, de perdón, de los pecados, de las deudas y de muchísimas más cosas. Y es que la presencia de Jesús, hermanos, trae liberación, trae gloria, trae felicidad, trae paz. Si tú aún no te has encontrado con Jesús, abre el corazón, disponte, pon la mejor disposición, pon tu mejor colaboración y la gracia de Dios irrumpirá en tu vida y descubrirás a este Mesías glorioso, poderoso, hermoso, lleno del Espíritu Santo que te cambiará la vida. Porque la buena nueva tiene que ser algo que liberante, tiene que ser algo que sane, que restaure, que dé vida, tiene que ser algo glorioso. Y así es. Cuando Jesús viene a tu vida, te la cambia, te la transforma. Pues bien, después de que Jesucristo leyó este pasaje, dice que enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Comenzó a predicar, comenzó a enseñar. ¿Puedes imaginarte a la gente? La gente estaba estupefacta, la gente estaba maravillada, la gente estaba asombrada. Nadie había hablado como él, ni Juan el Bautista, ni nadie. La unción del Espíritu Santo operaba, trabajaba sobre él. La gente palpaba, tocaba al mismo Dios. En este primer momento la gente está sorprendida, maravillada. Dice, los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se está autorrevelando. Ese pasaje hablaba del Mesías. Jesús está diciendo que Él es el Mesías, que ese pasaje se está cumpliendo ese mismo día y en ese mismo momento, con la presencia de Jesús, con la lectura que está haciendo de aquel pasaje y con su predicación. Ahí está el Mesías, ahí está el lleno del Espíritu Santo, ahí está el que dará libertad a los cautivos, el que sanará a los quebrantados de corazón, aquel que dará la vista a los ciegos y aquel que pondrá en fuga a los demonios. Ese es Jesús. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Nadie había hablado como él. Imagínate el peso de la gloria de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que ellos en este primer momento tocaron al mismo Dios. Sabían que aquel hombre era excepcional, era más que un carpintero. Pero después bajaron los ojos y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? El hecho de verlo humilde, pobre, sencillo, pues hizo que la sombra cayera sobre ellos. Y toda aquella gloria que estaban contemplando, toda aquella gloria que estaban acogiendo y recibiendo, se ocultó a causa de la incredulidad. Y así pasa cuando no hay fe. Cuando no hay fe, no habrá gracia, no habrá gloria, no habrá manifestación de Dios. Se nos ocultará la misma gloria, la gracia de Dios. Jesús mismo dice que el reino de los cielos es para los humildes, para los sencillos. En cambio a los sabios, a los creídos, les quedan ocultas las cosas del reino. Por eso es que Jesús va a decirles, seguramente me dirán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. La gente esperaba que Jesucristo hiciera show, sin creer, sin fe. Dios no hace show. Cuando nosotros no somos humildes y no somos sencillos, cuando no abrimos el corazón, Dios no hará nada. Si Dios hace algún milagro, alguna gracia, es compadeciéndose de nosotros, es teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos humildes, sencillos, cuando abrimos el corazón,
Cuando se lo pedimos, se lo suplicamos, de seguro que Dios manifestará su gloria en cada uno de nosotros. Pero si no hay fe, Dios no podrá obrar. El mismo Jesús dice que no echemos las perlas a los cerdos. Y Él tampoco lo va a hacer. Jesús le sigue diciendo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Jesús ve su incredulidad. Jesús ve la cerrazón de su corazón. Y Jesús no puede obrar y actuar allí, hermano, si no crees, si no colaboras, si no hay humildad y sencillez en tu corazón. Dios no puede obrar. A veces tentamos a Dios, probamos a Dios, pero Dios espera de ti disponibilidad, humildad y sencillez. Claro que Dios quiere obrar, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, pero si no hay disponibilidad de ti, no podemos engañar a Dios. No lo podemos engañar. Así es que Jesús va a poner el dedo en la llaga, en la incredulidad. Y Jesús va a narrarles 2 episodios del Antiguo Testamento de cómo 2 personajes, aunque no eran del pueblo de Israel, eran paganos, sin embargo, por la fe, pudieron recibir la gracia de Dios, la intervención de Dios. Y ellos, que sí son pueblo de Dios, ellos que son hijos de Abraham, que deberían de creer, no están creyendo. Y es por eso que Dios no va a poder obrar en ellos. Les dice, había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Una mujer pagana, pero que fue capaz de creer. No importa que no haya sido del pueblo de Israel. Creyó, confió, y eso le ganó la intervención de Dios. Fue salvada en tiempos de escasez. En cambio, el pueblo no está creyendo. La salvación Dios se las ha enviado, pero no la han sabido acoger, no la han sabido recibir. Por tanto, de alguna forma quedarán fuera. Y aquellos que aparentemente no estaban elegidos, han creído, han podido acoger la salvación, y la salvación ha irrumpido en cada uno de ellos. Y después habla de Naamán. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria, un general que tenía lepra. En un primer momento no estuvo dispuesto a hacer lo que le dijo Eliseo, pero gracias a su criado hizo lo que le fue pedido. Se bañó 7 veces en el río Jordán y fue curado de la lepra porque creyó. Hermanos, ese Mesías glorioso, poderoso, hermoso, ese Mesías solamente se manifiesta donde hay un corazón que tiene fe, un corazón humilde y sencillo. Podrá experimentar la gloria y el poder que este Mesías porta. Este Mesías está vivo, pero a veces pareciera que está muerto porque no vemos las señales, las credenciales que Él porta. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él no puede obrar, no es porque Él haya perdido poder, sino porque nosotros no tenemos fe. Estamos como el pueblo de Israel, somos incrédulos. Pensamos que solamente fue para los inicios y que en estos tiempos ya no. Dios es el mismo. Si hay fe, de seguro que Él podrá obrar y actuar. Dice al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron, se molestaron, porque Jesús puso la llaga, el dedo en la llaga, en la incredulidad. Realmente no creían, no le creyeron a Él, no lo acogieron. ¿Y qué hicieron? Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Vemos, es el capítulo 4 de Lucas, y ya vemos la aversión, el rechazo, la persecución.
Ya vemos aquí en sombra la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sigue siendo rechazado, perseguido. Este Mesías que quiere curar, este Mesías que quiere liberar, este Mesías que quiere manifestarse a su pueblo, aún sigue siendo rechazado cuando no hay fe, cuando no hay humildad y sencillez, pues sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Jesús es echado, este Mesías curador, liberador, es echado fuera, es arrojado fuera, se le sigue crucificando. No queremos creer en Él, no queremos acogerlo como realmente es. Seguimos de alguna forma haciendo lo mismo. Dice, pero Él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Jesús se alejó de allí, no pudieron hacerle nada porque aún no era el momento. Aún no era el momento de crucificarlo. Que no nos pase esto, hermanos. Te aseguro que si tú comienzas a creer, tú verás a ese Mesías glorioso y poderoso en tu vida. Personalmente me encontré con este Jesús hace 33 años. Le doy gracias a Dios porque así me lo encontré. Conocí un Jesús lleno del Espíritu Santo. Conocí a un Jesús que expulsaba demonios. Conocí a un Jesús que curaba enfermedades. Conocí a un Jesús que curaba los corazones quebrantados, heridos. Y ese Jesús sigue vivo, está vivo y quiere seguir obrando y actuando en cada uno de nosotros. No seamos incrédulos. Jesús le dice así a Tomás, enseñándole las llagas de su mano, de su costado, mira, cree y no sigas dudando. Si algo le cala a Dios es que seamos incrédulos, ¿verdad? Así es que, hermanos, pues creamos y confiemos en el Señor. Continuemos con nuestra celebración.